El 25 de mayo de 1803, en una modesta casa parroquial cerca de lo que hoy es el distrito financiero de Boston, Ruth Haskins Emerson dio a luz a su cuarto hijo, Ralph Waldo Emerson. El niño llegaba a un mundo en transformación, donde las viejas certezas del puritanismo comenzaban a ceder ante nuevas corrientes de pensamiento. La familia Emerson encarnaba la élite intelectual de Nueva Inglaterra. Por 5 generaciones, los Emerson habían ocupado púlpitos prominentes, forjando una tradición de liderazgo espiritual e intelectual que pesaría significativamente sobre el joven Ralph. Su padre, William Emerson, ministro de la First Church de Boston, era conocido por sus sermones elocuentes y su gradual alejamiento de la ortodoxia calvinista hacia posiciones más liberales. Este espíritu de cuestionamiento y evolución espiritual sería una herencia crucial para su hijo. La muerte de William Emerson en 1811 marcó un punto de inflexión dramático en la vida familiar. Con apenas 8 años, Ralph se encontró en un hogar empobrecido, pero rico en tradición intelectual. Ruth Haskins Emerson, mujer de extraordinaria fortaleza y dignidad, se negó a permitir que la pobreza material limitara el desarrollo intelectual de sus hijos. Lavando ropa y hospedando estudiantes, mantuvo a la familia unida y aseguró la educación de sus hijos. Sin embargo, la influencia más significativa en la formación temprana de Emerson fue su tía paterna, Mary Moody Emerson. Mujer excéntrica y brillante, Mary Moody era una autodidacta voraz que había construido una biblioteca personal impresionante. Su correspondencia con el joven Ralph, que se extendería durante décadas, constituye un documento extraordinario del desarrollo intelectual americano. Fue ella quien primero introdujo a Emerson en el pensamiento platónico, la literatura oriental y la poesía romántica europea. Los años escolares de Emerson transcurrieron en la Boston Latin School, donde demostró un talento precoz para la literatura y la composición. A los 14 años ingresó en Harvard College, siguiendo los pasos de su padre y sus antepasados. El Harvard de aquella época era una institución relativamente modesta, con una biblioteca de apenas 15,00 volúmenes, pero representaba el centro del pensamiento liberal en Nueva Inglaterra. Durante sus años universitarios, Emerson se distinguió más por sus lecturas independientes que por su desempeño académico formal. Trabajó como asistente del presidente del college para pagar sus estudios, lo que le dio acceso a la biblioteca fuera de las horas regulares. Fue durante estas solitarias horas nocturnas cuando comenzó a desarrollar su visión única del mundo, alimentada por lecturas de Platón, Montaigne y los poetas románticos ingleses. La experiencia universitaria de Emerson coincidió con un periodo de fermentación intelectual en Nueva Inglaterra. El unitarismo estaba desafiando las doctrinas calvinistas tradicionales, proponiendo una visión más optimista de la naturaleza humana. Al mismo tiempo, las obras de Wordsworth, Coleridge y otros románticos europeos comenzaban a circular entre los estudiantes, introduciendo nuevas formas de pensar sobre la naturaleza y el espíritu. Tras graduarse de Harvard en 1821, Emerson siguió el camino esperado hacia el ministerio. Aunque ya sus diarios de la época revelan profundas dudas sobre la religión institucional. Durante varios años trabajó como maestro de escuela, una experiencia que solidificó su convicción de que la educación debía nutrir la intuición y la experiencia personal más que la memorización de hechos. El ingreso de Emerson a la Harvard Divinity School en 1825 marcó el inicio de un periodo de intensa búsqueda espiritual. El joven estudiante de teología se encontraba cada vez más insatisfecho con el formalismo religioso de su época. Sus diarios de este periodo revelan una mente inquieta, buscando una experiencia más directa y personal de lo divino que la que ofrecían los rituales eclesiásticos. En 1829, Emerson fue ordenado como ministro de la Second Church de Boston y contrajo matrimonio con Ellen Tucker, una joven de extraordinaria sensibilidad poética. Este periodo de aparente estabilidad personal y profesional sería, sin embargo, breve y tumultuoso. Ellen, que padecía tuberculosis,
falleció en 1831, apenas 2 años después de su matrimonio. Esta pérdida devastadora profundizó las dudas religiosas de Emerson y lo llevó a cuestionar los fundamentos mismos de su fe. La crisis llegó a su punto culminante en 1832, cuando Emerson renunció a su púlpito tras una disputa sobre la administración de la Santa Cena. En su famosa carta de renuncia, argumentó que no podía continuar administrando un ritual que consideraba vacío de significado espiritual genuino. Esta decisión, que escandalizó a la sociedad bostoniana, marcó su ruptura definitiva con el cristianismo institucional. Buscando renovación espiritual y nuevas perspectivas, Emerson emprendió un viaje a Europa que duraría casi un año. Este periplo resultaría transformador para su pensamiento. En Inglaterra se reunió con figuras literarias como Samuel Taylor Coleridge, William Wordsworth y Thomas Carlyle. Especialmente significativa fue su amistad con Carlyle, con quien mantendría una correspondencia de décadas que iluminaría el desarrollo del pensamiento transatlántico. En París, Emerson visitó el Jardín des Plantes, una experiencia que cristalizó su visión de la unidad fundamental de la naturaleza. La disposición sistemática de las especies vegetales le sugirió la idea de una cadena del ser que conectaba todas las formas de vida. Esta intuición se convertiría en un elemento central de su filosofía posterior. El viaje también lo llevó a Italia, donde el arte renacentista le reveló nuevas dimensiones de la expresión espiritual humana. En Roma escribió en su diario: «El arte debe ser una expresión del espíritu universal que habita en cada ser humano». Esta idea de la universalidad de la expresión artística informaría su posterior concepto del Oversoul. Al regresar a América en 1833, Emerson comenzó una nueva vida. Se estableció en Concord, Massachusetts, donde compró una casa que llamaría Bush, que se convertiría en el epicentro del movimiento trascendentalista. Su matrimonio con Lydia Jackson en 1835 le proporcionó la estabilidad doméstica que necesitaba para desarrollar su trabajo intelectual. Los años siguientes fueron extraordinariamente productivos. En 1836 publicó Nature, obra que serviría como manifiesto del trascendentalismo. En este texto revolucionario, Emerson articuló su visión de la naturaleza como un lenguaje divino que cada individuo podía leer directamente, sin necesidad de intermediarios religiosos. La obra causó conmoción en los círculos intelectuales de Nueva Inglaterra por su radical replanteamiento de la relación entre el ser humano, la naturaleza y lo divino. El círculo de pensadores que se formó alrededor de Emerson en Concord incluía algunas de las mentes más brillantes de su generación. Henry David Thoreau, quien vivió durante un tiempo en la casa de Emerson como tutor de sus hijos, desarrollaría las ideas de su mentor en direcciones nuevas y radicales. Bronson Alcott aportó sus experimentos educativos revolucionarios, mientras que Margaret Fuller introdujo una perspectiva feminista crucial en el movimiento. El grupo comenzó a reunirse regularmente para discutir filosofía, literatura y reforma social. Estas reuniones, conocidas como el Club Trascendental, se convirtieron en el laboratorio donde se gestaron muchas de las ideas más influyentes del pensamiento americano del siglo XX. En 1840, el grupo fundó The Dial, una revista que serviría como plataforma para difundir sus ideas. La década de 1840 marcó el periodo de mayor madurez intelectual de Emerson. Sus 2 series de ensayos, publicadas en 1841 y 1844, contenían algunas de sus obras más influyentes. Self-Reliance, quizás su ensayo más célebre, articulaba una filosofía de individualismo radical que tendría profundas repercusiones en la cultura americana. El argumento básico, escribió, es que la más alta revelación es la que surge en el alma del individuo. Durante estos años, Emerson desarrolló una intensa actividad como conferenciante en el circuito del Lyceum, una red de asociaciones culturales que se extendía por todo el país. Sus conferencias, que combinaban profundidad filosófica con una elocuencia cautivadora,
lo convirtieron en una de las figuras públicas más importantes de su tiempo. A través de estas presentaciones, las ideas trascendentalistas llegaron a un público mucho más amplio que el que podían alcanzar sus publicaciones. El pensamiento de Emerson experimentó una evolución significativa durante este periodo. Si bien mantuvo su énfasis en la experiencia individual y la intuición, comenzó a prestar mayor atención a las cuestiones sociales y políticas. La creciente crisis sobre la esclavitud lo llevó a adoptar una postura cada vez más militante en favor del abolicionismo. En 1844, pronunció un apasionado discurso contra la esclavitud que marcó su entrada definitiva en la arena del activismo social. El trascendentalismo inspiró varios experimentos sociales notables. El más famoso fue Brook Farm, una comunidad utópica fundada por Jorge Ripley en 1841. Aunque Emerson nunca se unió formalmente a la comunidad, la visitaba con frecuencia y mantenía un interés activo en su desarrollo. La experiencia de Brook Farm, con sus éxitos y fracasos, ilustraba tanto las posibilidades como los límites de la reforma social basada en principios trascendentalistas. Otro experimento significativo fue Fruitlands, fundado por Bronson Alcott. Esta comunidad, más radical en sus aspiraciones que Brook Farm, buscaba crear una sociedad completamente nueva basada en principios vegetarianos y el trabajo manual. Aunque el experimento fracasó después de solo 7 meses, ejemplificaba el impulso utópico que el trascendentalismo había despertado. La guerra civil representó una prueba crucial para el optimismo trascendentalista de Emerson. Aunque inicialmente había sido escéptico sobre el uso de la fuerza, llegó a ver la guerra como una necesidad moral para eliminar la esclavitud. Sus conferencias durante este periodo reflejaban una tensión entre su idealismo filosófico y su reconocimiento de las realidades políticas. El conflicto también tuvo un impacto personal. Su hijo mayor, Waldo, sirvió en el ejército de la Unión. Las cartas de Emerson de este periodo revelan una profunda preocupación por el futuro del país y una reflexión sobre el papel de la violencia en la transformación social. En sus últimos años, Emerson experimentó un gradual declive de sus facultades mentales, pero mantuvo su dignidad y continuó escribiendo y dando conferencias hasta donde le fue posible. Su casa en Concord siguió siendo un centro de peregrinación intelectual, atrayendo a visitantes de todo el mundo que buscaban conocer al sabio de Concord. Su influencia se extendió mucho más allá de su muerte en 1882. El trascendentalismo que él había ayudado a fundar influyó en movimientos tan diversos como el pragmatismo filosófico, el movimiento de los derechos civiles y el ambientalismo moderno. Figuras como William James, John Dewey y Martin Luther King Jr. reconocerían más tarde su deuda intelectual con Emerson. El legado de Emerson persiste en la cultura americana contemporánea de múltiples maneras, en el énfasis en la autorrealización individual, en la búsqueda de una espiritualidad personal más allá de las instituciones religiosas tradicionales, y en la creencia en la posibilidad de reforma social basada en principios morales. Su visión de una relación armoniosa entre el ser humano y la naturaleza resuena con particular fuerza en nuestra era de crisis ecológica.